Un espejo esférico es una superficie pulimentada que forma parte de una esfera. Quiero decir que si tenemos un espejo curvo así, y aquí nos vemos reflejados, hola, significa que este trozo forma parte de una esfera aún mayor. O sea, que una cuchara no cuenta como un espejo esférico, aunque tiene similitudes. Cuando hablamos de espejos esféricos debemos distinguir dos conceptos: espejos cóncavos, como este caso, y espejos convexos. Por convención, se entiende que este lado de aquí es en el que nos vemos, siempre de izquierda a derecha, y por lo tanto cóncavo es la parte que entra y convexo la parte que sale. Nunca vamos a colocar una imagen, perdón, un objeto a este lado, pretendiendo vernos, sino que siempre será de izquierda y a la derecha el espejo. Los espejos tienen varios elementos que debemos tener en cuenta, que son el eje principal, el polo del espejo, que habitualmente se le llama O, aunque también puede haber sitios donde se le llame V, el punto C, que es el centro de la curvatura. O sea, si yo pinchara aquí, en el punto C, podría trazar todo el espejo curvo, y luego el foco F, que está a medio camino entre C y O. O sea que si la distancia CO es el radio del espejo, la distancia FO es la mitad del radio, que es lo que llamaremos la distancia focal, F minúscula. Lo mismo nos sucederá en los espejos convexos, solo que aquí claramente pues el centro estará a este lado y el foco también estará a este lado, pero el objeto seguirá estando aquí. Entonces, cuando vamos a dibujar imágenes en un espejo esférico, vamos a empezar con el cóncavo, que es más sencillito. Tenemos que trazar al menos dos rayos significativos que nos permitan dibujar la imagen generada por el objeto en el espejo. Supongamos que yo tengo este espejo, cuando marco así significa la parte trasera, opaca, y tenemos aquí el eje del espejo. Oh, sí, bueno, muy feo, pero ¿qué le vamos a hacer? El punto O, el centro que sería más o menos aquí, y el foco F. Por lo tanto, si yo coloco aquí un objeto, habitualmente vamos a dibujar una flechita, vamos a poder trazar tres rayos distintos. Un rayo que va paralelo al eje y que al rebotar en el espejo vuelve por el foco. Después tendremos un rayo que va por el foco, llega al espejo y rebota paralelo al eje. Y por último tendremos un tercer rayo, que me quedo sin colores, pero no importa, que irá por el centro y volverá también por el centro. Bueno, aquí debería haber un punto, un único punto en el que los tres rayos cortaran, generando una imagen menor, real e invertida, lo que ocurre cuando nos miramos en la parte de delante de una cuchara, con sus variaciones, porque la cuchara ya hemos dicho que no era un espejo propiamente esférico. Entonces, en el caso del espejo cóncavo, dependiendo de lo que acerquemos o alejemos el objeto respecto del espejo, si lo colocamos aquí, aquí o incluso en el foco, que no tendremos imagen, nos saldrá una imagen mayor, menor, etcétera, que deberemos calcular primero con estos rayos y después con las ecuaciones generales del espejo. Las ecuaciones generales son las siguientes. En primer lugar, calculamos el aumento lateral. El aumento lateral, bueno, antes vamos a decir cuáles son las distancias que nos interesan. Ya habíamos hablado de la F, que es la distancia focal desde el foco hasta el objeto. Pero además tenemos la distancia del objeto hasta el espejo, a la que se llama S. La distancia de la imagen hasta el espejo, a la que se le llama S'. A continuación tenemos el tamaño, la altura del objeto, que es I, y por último la altura de la imagen obtenida, que es I'. Si nos fijamos, cuando nos referimos a la imagen llevan prima y cuando no nos referimos a la imagen no llevan nada. Entonces, antes de ponernos con las fórmulas, tenemos que hablar también del criterio de signos, que es el criterio habitual de los ejes coordenados. Si este es el origen de coordenadas, arriba será positivo, abajo negativo, a la derecha positivo y a la izquierda negativo. En este caso, nuestro origen de coordenadas es este punto. Por lo tanto, la distancia focal, F, va a ser negativa, porque está en este sentido. La I va a ser positiva, aquí la I' nos va a salir negativa, y tanto S como S' van a ser negativas, porque están a la izquierda del origen de coordenadas, que hemos considerado el polo del espejo. Una vez visto esto, con las distintas medidas que podemos tener, vamos a ver lo que es el aumento lateral.
que es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. También puede escribirse por una serie de transformaciones en menos distancia de la imagen al espejo entre distancia del objeto al espejo. Cualquiera de estas dos es válida y nos sirve para conocer bueno, pues el aumento lateral, tamaños y posiciones. Pero además está lo que llamamos la ecuación fundamental de los espejos esféricos, que es la siguiente, y es 1 partido S más, es importante este más, 1 partido S' es igual a 1 partido F. Esta es la ecuación fundamental. Recordamos que F era la mitad del radio, S' la distancia imagen-espejo y S la distancia objeto al espejo. En un espejo convexo vamos a ver que la situación es un poco diferente, pero es muy sencillita también. Cuando dibujamos un espejo convexo y tratamos de ver qué objeto tenemos, primero de todo, bueno, pues sabemos que todo esto es opaco, por lo tanto vamos a reflejarnos en esta cara de aquí. Dibujamos el eje principal, dibujamos aquí el foco y el centro. Es importante hacer estos dibujos de forma un poco proporcionada. Estoy intentando que este tamaño sea igual que este, porque el radio y en la mitad del radio está el foco, etc. Si colocamos aquí un objeto, por ejemplo aquí, nuestro objeto, debemos trazar los rayos con el mismo criterio, ¿vale? Que era, en primer lugar, un rayo paralelo al eje y que pase por el foco. Dices, bueno, ya, pero el rayo no puede atravesar el espejo. Bien, pues entonces iría por aquí y por lo tanto lo que se genera es un rayo que hace así, porque esto es lo que se refleja, este rayo de aquí. A continuación tenemos un rayo que va por el foco, o sea, tiene que ir desde este punto hasta este, y volver paralelo al eje. Por lo tanto, viene hacia aquí y vuelve paralelo. Esto para acá, esto para allá. Muy bien. Y el último rayo, que es el que va y viene por el centro, que sería hasta aquí aproximadamente. Bien, y va y viene en la misma dirección, distinto sentido. Entonces, ¿qué rayos son los que tienen que cortarse para generar la imagen? Este rayo y este rayo de aquí. Y como vemos, lo que hacen es dispersarse. Por lo tanto, debemos ir a las prolongaciones. Voy a marcar primero la prolongación del foco, esta de aquí, que haría una cosa así. Este rayo, como veis, corresponde al rayo reflejado, ¿vale? No al rayo incidente. Luego tenemos el reflejado que venía por el foco, pero volvía paralelo. Entonces lo que me interesa es del rayo que vuelve paralelo hacer su prolongación. Sería esto. Y el rayo que pasa, el rayo verde, el que pasa por el objeto, perdón, por el centro, pues ese no tiene pérdida. Y vemos que los tres se cortan en este punto tan multicolor que acabo de dibujar, muy feo. Y por lo tanto, la imagen que nos queda es una imagen pequeñita, como podéis ver aquí, es una imagen de menor tamaño que está a derecha y que, atención al dato, es virtual. Cuando decimos que es virtual significa que lo que se cortan son las prolongaciones y no los rayos reflejados. Entonces, que sepáis que en un espejo de tipo convexo, da igual lo que lo movamos para acá o para acá, la imagen siempre va a tener estas características. El ejemplo más claro es los espejos retrovisores de un coche o los espejos circulares que nos sirven para ver en un sentido cuando llegas a una esquina una calle, que siempre ves la calle aquí como en chiquitito y la calle en realidad es más grande. Estamos ante un caso de este espejo, nunca en un espejo de este tipo.